Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. ¿Y si te dijera que el destino de un imperio se decidió en una sola mañana, bajo una lluvia torrencial, en un lodazal de Castilla? Hoy no hablamos de reyes famosos o batallas legendarias que todos conocen. Hablamos de un enfrentamiento que silenció una revolución, la batalla de Villalar. Descubriremos cómo un hombre, Íñigo Fernández de Velasco, el condestable de Castilla, lideró al ejército imperial para aplastar el sueño de los comuneros, cambiando para siempre el equilibrio de poder entre el rey y su pueblo. Prepárate para desentrañar la estrategia y el sacrificio de un día que marcó a fuego la historia de España. La semilla de la discordia en Castilla se sembró en 1517 con la llegada de un rey que no hablaba su idioma y cuyo corazón parecía anclado en su Flandes natal. Carlos de Gante, nieto de los reyes católicos, ascendió al trono como Carlos I, pero para muchos castellanos era un extranjero rodeado de una corte de consejeros flamencos rapaces. Estos consejeros, como Guillermo de Croy, fueron rápidamente instalados en los puestos más altos y lucrativos del reino, desplazando a la nobleza local y generando un profundo sentimiento de humillación y agravio. La tensión alcanzó un punto de ebullición cuando Carlos convocó las Cortes de Santiago y La Coruña con un único y urgente propósito: obtener un servicio, un impuesto extraordinario, para financiar su ambiciosa campaña, para ser coronado Sacro Emperador Romano Germánico. Para las ciudades de Castilla, esto fue la última ofensa. Veían cómo su oro y sus recursos se destinaban a una empresa imperial que no les reportaba ningún beneficio, sino que los dejaba a merced de un gobierno ausente. El descontento, que había estado latente, estalló en llamas. Cuando Carlos partió hacia Alemania, en mayo de 1520, dejó atrás un reino al borde de la insurrección. Ciudades como Toledo, Segovia y Salamanca se levantaron en armas, expulsaron a los corregidores reales y formaron comunidades autónomas. No era una revuelta contra la monarquía en sí, sino contra lo que percibían como una tiranía y un abandono de los intereses de Castilla. La revuelta de las comunidades había comenzado, un grito desesperado por la justicia y el autogobierno. Frente a la creciente marea de la rebelión, la autoridad real en Castilla recayó sobre un triunvirato de regentes. Entre ellos destacaba una figura que encarnaba la tradición, el poder y la lealtad inquebrantable a la corona: Íñigo Fernández de Velasco y Mendoza, segundo duque de Frías y sexto condestable de Castilla. El título de condestable no era meramente honorífico. Representaba la máxima autoridad militar del reino, solo por debajo del propio monarca. La familia Velasco había servido a los reyes de Castilla durante generaciones, y para Íñigo, la rebelión comunera era una afrenta directa al orden natural y divino que juró proteger. Inicialmente, tanto él como los otros regentes, el almirante de Castilla y el cardenal Adriano de Utrecht, subestimaron la magnitud del levantamiento, intentando una combinación de negociaciones y amenazas que resultaron ineficaces. Sin embargo, a medida que los comuneros ganaban terreno y se organizaban militarmente, la postura de Velasco se endureció. Se convirtió en el arquitecto y comandante en jefe del ejército realista. Desde su base de operaciones en Burgos, una ciudad que logró mantener leal a la corona, comenzó a tejer una red de alianzas con la alta nobleza, muchos de los cuales, aunque inicialmente simpatizantes con las quejas de las ciudades, temían que la revuelta se convirtiera en una revolución social que amenazara
sus propios privilegios. Íñigo Fernández de Velasco no era solo un aristócrata, era un estratega pragmático y un líder militar experimentado. Se preparó para una guerra total, reuniendo tropas profesionales, movilizando las huestes de sus aliados nobles y planificando metódicamente la campaña que aplastaría a las comunidades y restauraría la autoridad indiscutible del emperador Carlos. La Guerra Civil Castellana puso cara a cara a dos fuerzas fundamentalmente distintas, un reflejo de la fractura social que vivía el reino. Por un lado, el ejército comunero era un ente heterogéneo y apasionado, nacido del fervor popular. Sus filas estaban compuestas principalmente por milicias urbanas de artesanos, comerciantes y campesinos, reforzadas por algunos clérigos y miembros de la baja nobleza. Liderados por capitanes valientes como Juan de Padilla de Toledo, Juan Bravo de Segovia y Francisco Maldonado de Salamanca, su mayor fortaleza era su moral y su convicción. Luchaban por sus hogares, sus fueros y un ideal de justicia para Castilla. Contaban con una notable artillería, financiada por las ricas ciudades, pero su estructura de mando era a menudo caótica, lastrada por las rivalidades locales y la falta de una disciplina militar unificada. Su principal debilidad era la caballería, escasa y poco experimentada. En el bando opuesto, el ejército realista, bajo el mando férreo del condestable de Velasco, era la encarnación del poder profesional y aristocrático. Su núcleo estaba formado por soldados veteranos, curtidos en las brutales guerras de Italia, y mercenarios pagados con el oro de la corona. La verdadera columna vertebral de sus fuerzas era la caballería pesada, aportada por los grandes nobles que se unieron a la causa real. Estos señores no solo aportaban sus propias huestes, sino también su experiencia en el campo de batalla. A diferencia de los comuneros, el ejército de Velasco operaba con una cadena de mando clara y una logística bien organizada. Era una máquina de guerra eficiente, disciplinada y despiadada, diseñada no para defender ideales, sino para imponer la autoridad por la fuerza. La contienda sería, por tanto, un choque brutal entre el entusiasmo de la milicia ciudadana y la fría eficacia de los soldados profesionales. A finales de febrero de 1521, el ejército comunero, bajo el mando unificado de Juan de Padilla, decidió asestar un golpe audaz y simbólico. Su objetivo era la villa y el castillo de Torrelobatón, una fortaleza estratégicamente situada cerca de Valladolid, la capital administrativa del poder real en Castilla. La toma de Torrelobatón no solo cortaría las comunicaciones realistas, sino que también sería una inyección de moral para la causa comunera. El asedio comenzó el 21 de febrero. Durante 4 días, la artillería comunera martilleó sin descanso los muros de la fortaleza, defendida por una guarnición realista. Finalmente, el 25 de febrero, las tropas de Padilla lograron abrir una brecha y asaltaron la villa en una lucha encarnizada. La victoria fue total y resonó por toda Castilla. La caída de Torrelobatón fue celebrada como el mayor triunfo de la revuelta, una prueba de que el ejército popular podía derrotar a las fuerzas del rey. Sin embargo, este éxito se convertiría en una trampa mortal. En lugar de aprovechar el impulso y marchar inmediatamente sobre Tordesillas o Burgos para capitalizar su ventaja, el ejército comunero se detuvo. Durante semanas, las tropas se dedicaron al saqueo y a las celebraciones en Torrelobatón, perdiendo un tiempo precioso. Este error estratégico fue el regalo que el condestable de Velasco estaba esperando. El respiro permitió al comandante realista reorganizar sus fuerzas, consolidar sus líneas y, crucialmente, recibir los refuerzos de la alta nobleza,
que, alarmada por el radicalismo de la revuelta, se unió definitivamente a su bando. Mientras los comuneros festejaban su victoria, Íñigo de Velasco estaba forjando el martillo que pronto caería sobre ellos. La victoria de Torrelobatón, que parecía el amanecer de una nueva Castilla, fue en realidad el principio del fin. Tras la costosa y humillante pérdida del castillo de Torrelobatón, el bando imperial se enfrentaba a una encrucijada crítica. Una guerra prolongada de asedios y escaramuzas no solo desangraría las arcas reales, sino que también corría el riesgo de avivar las llamas de la rebelión en otras regiones de Castilla. El condestable de Castilla, Íñigo Fernández de Velasco, junto con el almirante Fadrique Enríquez, comprendió que la única vía hacia una victoria rápida y total era forzar un enfrentamiento a campo abierto. La estrategia comunera, liderada por Juan de Padilla, se había centrado en tomar plazas fuertes, creando una red de bastiones defensivos. Para los comandantes imperiales, esta táctica, aunque exitosa a corto plazo para los rebeldes, presentaba una debilidad fundamental: inmovilizaba a su ejército. Velasco, un estratega experimentado, sabía que su principal ventaja residía en la calidad de sus tropas, especialmente en la caballería pesada y en los contingentes de mercenarios veteranos. Estas unidades eran mucho más efectivas en una batalla campal que en un asedio prolongado. Por lo tanto, el objetivo imperial cambió drásticamente. En lugar de intentar recuperar Torrelobatón por la fuerza, lo cual sería un error estratégico, decidieron convertir la fortaleza en una trampa. El plan consistía en concentrar un ejército abrumadoramente superior en las cercanías, no para atacar directamente, sino para cortar las líneas de suministro y comunicación de Padilla. La idea era crear una presión insostenible que obligara a los comuneros a abandonar la seguridad de sus murallas y marchar. Cada día que pasaba, más tropas leales a Carlos I se unían al ejército de Velasco, creando un formidable contingente que esperaba pacientemente el momento oportuno para asestar el golpe definitivo y aniquilar el corazón militar de la revuelta de una sola vez. Con la estrategia definida, Íñigo Fernández de Velasco puso en marcha una brillante y metódica maniobra de cerco. Su ejército, ahora reforzado y con la moral alta, no se dirigió hacia Torrelobatón. En su lugar, inició una serie de movimientos calculados en la periferia del territorio controlado por los comuneros. Las tropas imperiales marcharon hacia localidades estratégicas como Medina de Rioseco y Tordehumos, posicionándose deliberadamente entre el ejército de Padilla y sus principales bases de apoyo, como Valladolid. Esta maniobra de flanqueo fue una clase magistral de guerra psicológica y estratégica. Cada avance de las columnas imperiales era una noticia que llegaba al campamento comunero, generando incertidumbre y temor. Los exploradores de Velasco, ágiles y conocedores del terreno, mantenían una vigilancia constante sobre las fuerzas de Padilla, informando de cada movimiento y asegurando que los imperiales siempre estuvieran un paso por delante. El condestable estaba tejiendo una red invisible alrededor de su presa. No buscaba el choque directo, sino el estrangulamiento logístico. Al amenazar las rutas que abastecían al ejército rebelde, Velasco obligaba a Padilla a tomar una decisión: quedarse en Torrelobatón y morir de hambre, o arriesgarse a una salida a campo abierto. La disciplina del ejército imperial era clave. Marchaban en perfecto orden, estableciendo campamentos fortificados cada noche, proyectando una imagen de poder y organización que contrastaba con la heterogénea composición de las milicias comuneras.
El cerco no era de murallas, sino de acero y movimiento. La trampa se estaba cerrando lentamente, y el ejército comunero, atrincherado en su reciente conquista, comenzaba a sentir el frío abrazo del aislamiento, exactamente como el condestable había planeado. El alba del 23 de abril de 1521 llegó envuelta en un presagio sombrío. Un cielo de plomo se abrió sobre Castilla, desatando una lluvia incesante y gélida que transformó los campos en un lodazal impracticable. Para el ejército imperial, acampado cerca de Peñaflor de Hornija, las condiciones eran adversas, pero no un impedimento. Íñigo de Velasco vio en el mal tiempo una ventaja táctica. Sabía que la lluvia torrencial sería devastadora para la moral y la movilidad de las milicias comuneras, compuestas en gran parte por infantería y con una artillería que se volvería inútil en el barro. Por el contrario, su caballería pesada, el núcleo de su fuerza, aunque más lenta, conservaría su poder de impacto. Desde antes del amanecer, el campamento imperial era un hervidero de actividad disciplinada. Los soldados, veteranos de múltiples campañas, revisaban sus armas y armaduras bajo el aguacero. Los capitanes transmitían las órdenes del condestable con calma y eficiencia. No había dudas, solo la fría determinación de que aquel sería el día decisivo. Velasco y el almirante Enríquez, protegidos por sus capas, observaban desde una posición elevada cómo sus tropas se ponían en marcha. Su plan, favorecido por el clima, era simple y letal: interceptar al ejército comunero en su inevitable retirada. Los exploradores habían confirmado sus sospechas. Padilla estaba abandonando Torrelobatón. La lluvia que empapaba a sus hombres era la misma que estaba sellando el destino de sus enemigos. El ejército imperial avanzó, no hacia un asedio, sino hacia un punto de intercepción. Se movían con un propósito claro, convirtiéndose en el martillo que caería sobre el yunque de la desesperación comunera en el lugar que la historia recordaría como Villalar. Dentro de los muros de Torrelobatón, la atmósfera era de pura desesperación. La noticia de que el ejército imperial, masivo y bien organizado, había cortado sus rutas hacia Valladolid y Medina del Campo cayó como una losa sobre Juan de Padilla y sus capitanes. El cerco estratégico de Velasco había funcionado a la perfección. La fortaleza, que días antes era el símbolo de su mayor victoria, se había convertido en una prisión mortal. Durante la noche del 22 de abril, en un tenso consejo de guerra, se debatió el siguiente paso. Permanecer en el castillo significaba una muerte lenta por inanición y un asedio inevitable. La única opción viable, aunque plagada de peligros, era intentar una retirada. El objetivo era alcanzar la ciudad de Toro, un bastión comunero más seguro donde podrían reagruparse y recibir refuerzos. La decisión fue unánime pero sombría. Sabían que se verían obligados a marchar a través de un terreno abierto, expuestos al formidable ejército de Velasco. Con las primeras luces del 23 de abril, bajo una lluvia torrencial que parecía un mal augurio, las puertas de Torrelobatón se abrieron. El ejército comunero inició su éxodo. La columna era una visión caótica. Milicianos mal equipados, luchando por avanzar en el barro. Carros de suministros hundiéndose hasta los ejes. Y lo más crítico, su escasa artillería, que se convirtió en un ancla que ralentizaba fatalmente toda la marcha. El ánimo estaba por los suelos. La retirada, que debía ser rápida y ordenada, se transformó en una procesión lenta y agónica. Cada paso en el fango era una victoria para el enemigo. Padilla, Bravo y Maldonado cabalgaban entre sus hombres, intentando infundir un coraje que ni ellos mismos sentían. No lo sabían con certeza,
pero su desesperada huida los estaba llevando directamente hacia el lugar elegido por Velasco para la aniquilación. Al amanecer del 23 de abril de 1521, desde su posición en Peñaflor de Hornija, los comandantes realistas, con Íñigo Fernández de Velasco a la cabeza, observaron un movimiento inesperado. El ejército comunero, acantonado en la fortaleza de Torrelobatón, había comenzado una lenta y pesada retirada. Su objetivo era Toro, una ciudad más segura y mejor defendida. Para los realistas, esta era la oportunidad que habían estado esperando. A pesar de que algunos consejeros abogaban por la prudencia, Velasco y el conde de Haro tomaron una decisión audaz y determinante. La persecución sería inmediata y sin tregua. No se trataba de una simple marcha, sino de una cacería. La superioridad de la caballería realista era su carta de triunfo. Mientras la infantería y la artillería comunera avanzaban a un ritmo agónico, lastradas por el pesado equipo y el fango de los caminos, los jinetes imperiales se movían con una velocidad y agilidad devastadoras. Eran la punta de lanza de un ejército decidido a aniquilar la rebelión de una vez por todas. La caballería ligera, compuesta por jinetes veteranos, se adelantó para hostigar la retaguardia de Padilla, realizando escaramuzas, cortando el paso a los rezagados y sembrando el pánico. Su función era clara: ralentizar aún más la marcha del ejército enemigo, acorralarlo y fijarlo en un terreno desfavorable hasta que el grueso de las fuerzas realistas, incluida la temible caballería pesada, pudiera llegar y dar el golpe de gracia. La llanura castellana se convirtió en el escenario de una persecución dramática. Cada minuto que pasaba, la distancia entre cazador y presa se acortaba. Los comuneros, mirando por encima del hombro, veían cómo el horizonte se llenaba de los estandartes de sus enemigos, acercándose como una tormenta imparable. La implacable persecución realista tuvo su inevitable desenlace en los campos que rodean la pequeña localidad de Villalar. No fue un lugar elegido por estrategia, sino por agotamiento y desesperación. Para el ejército comunero, Villalar no sería un campo de batalla, sería una trampa mortal de barro y agua. La lluvia, que había comenzado como una molestia, se había convertido en un diluvio torrencial durante la retirada. Los campos de cultivo, normalmente firmes, se transformaron en un inmenso lodazal. Cada paso era un esfuerzo titánico. Los pies de los soldados se hundían en el fango, y las pesadas piezas de artillería, el orgullo del ejército comunero, se convirtieron en anclas de hierro inamovibles, con sus ruedas enterradas hasta los ejes. Juan de Padilla, viendo que la huida era imposible y que la vanguardia realista ya estaba sobre ellos, intentó organizar a sus hombres para la batalla. La orden era formar un cuadro defensivo, una táctica probada para que la infantería pudiera resistir cargas de caballería. Sin embargo, la teoría se deshizo en la práctica. El terreno caótico impedía cualquier tipo de formación ordenada. Las unidades se fragmentaban, los hombres resbalaban y caían, y la cohesión del ejército se desvanecía en el caos del fango. El campo de batalla dictó sus propias reglas, y todas jugaban en contra de los comuneros. Su principal ventaja, la infantería disciplinada y la potencia de fuego de su artillería, quedó completamente anulada por la geografía y el clima. Estaban inmovilizados, expuestos y desorganizados. Para la caballería de Íñigo de Velasco, que aunque afectada por el barro conservaba su movilidad y su ímpetu, la visión era la de una presa exhausta y atrapada, lista para el sacrificio final. El destino de la revuelta se decidiría en aquel lodazal.
En la guerra del siglo XVI, la pólvora era la gran igualadora, permitiendo a un simple soldado de infantería detener la carga de un caballero acorazado. Pero en Villalar, la lluvia se convirtió en el arma más efectiva del ejército realista, y lo hizo sin disparar un solo tiro. El torrencial aguacero que empapaba el campo de batalla fue el responsable directo de desarmar tecnológicamente al ejército comunero en el momento más crítico. El núcleo de la potencia de fuego de la infantería de Padilla residía en sus arcabuceros. Estos soldados portaban las armas de fuego de la época, que dependían de un mecanismo de mecha lenta para encender la pólvora. Con la lluvia incesante, las mechas se apagaban y la pólvora almacenada en los frascos y en la cazoleta del arma se convertía en una pasta negra e inútil. Los intentos desesperados por mantenerla seca bajo capas o sombreros fueron en vano. El arma que debía sembrar el terror entre los caballos y jinetes enemigos quedó reducida a un pesado garrote de madera y metal. La otra gran arma a distancia de los comuneros, la ballesta, sufrió un destino similar. Las cuerdas de las ballestas, generalmente hechas de cáñamo u otras fibras naturales, absorbieron la humedad del ambiente. Al mojarse, estas cuerdas perdían su tensión y elasticidad. Un disparo con una cuerda floja carecía de la fuerza necesaria para perforar la armadura de la caballería pesada imperial, convirtiendo los proyectiles en poco más que molestias inofensivas. De este modo, en cuestión de minutos, la infantería comunera fue despojada de su capacidad ofensiva a distancia. Se vieron reducidos a sus armas más básicas, las picas y las espadas. Se convirtieron en un bloque de hombres armados con lanzas, vulnerables y sin poder para debilitar al enemigo antes de que llegara al combate cuerpo a cuerpo. La lluvia no solo había creado un lodazal, sino que había silenciado sus cañones y fusiles, dejando a miles de hombres indefensos ante la tormenta de acero que estaba a punto de desatarse. Con el ejército comunero atrapado en el barro, desorganizado y con sus armas de fuego inutilizadas por la lluvia, Íñigo Fernández de Velasco y los comandantes realistas supieron que el momento había llegado. No habría una batalla prolongada. No habría un complejo juego de tácticas. Solo sería necesaria una acción, una carga masiva y brutal que aplastara la resistencia de raíz. La orden fue dada y la tierra tembló. Cerca de 2000 jinetes de la caballería pesada realista, la élite del ejército imperial, comenzaron su avance. El trote inicial se convirtió rápidamente en un galope atronador, un muro de acero y furia que avanzaba sobre las desmoralizadas filas rebeldes. El sonido de miles de cascos chapoteando en el lodo se mezclaba con los gritos de guerra y el brillo de las armaduras bajo el cielo gris. Para los infantes comuneros, la visión debió ser apocalíptica. Sin la protección de una descarga de arcabucería que pudiera desordenar la carga, solo les quedaban sus picas. Pero en el terreno fangoso, era imposible plantar firmemente las picas en el suelo para recibir el impacto. La formación defensiva, ya caótica de por sí, no tuvo ninguna oportunidad. El impacto fue devastador y absoluto. La carga de la caballería pesada no fue contenida. Simplemente arrolló las primeras líneas comuneras como si no existieran. Las picas se partieron, los hombres fueron pisoteados y las frágiles formaciones se desintegraron al instante. Lo que debería haber sido el frente de una batalla se convirtió en una masacre desorganizada en cuestión de segundos. El pánico se apoderó de las tropas comuneras. La batalla, como tal, duró menos de una hora.
La mayor parte de ese tiempo consistió en la persecución y caza de los soldados que huían en desbandada. La carga no solo había roto sus líneas, había quebrado su espíritu y aniquilado el último vestigio de su sueño revolucionario en el lodazal de Villalar. La lluvia, que había sido una molestia persistente, se convirtió en el arma más letal del ejército imperial. El campo de Villalar, ahora un lodazal impracticable, se aferraba a los pies de los infantes comuneros, ralentizando cada paso, cada maniobra defensiva. Sus cañones, que podrían haber igualado las fuerzas, se hundieron en el fango, sus ruedas atascadas, volviéndolos inútiles antes de disparar un solo tiro decisivo. En ese preciso instante de vulnerabilidad, el condestable de Castilla, Íñigo Fernández de Velasco, dio la orden que cambiaría el destino de la revuelta. La caballería realista, cuyos caballos estaban mejor preparados y sus jinetes protegidos por armaduras completas, inició la carga. No fue una embestida desordenada, sino una ola de acero disciplinada y atronadora que avanzó sobre el terreno pesado con una fuerza imparable. Los piqueros comuneros, agotados por la marcha y desorganizados por el barro, intentaron formar un frente defensivo, pero era demasiado tarde. La cohesión de sus filas, su única defensa real contra la caballería pesada, se fracturó antes del impacto. El choque fue brutal y breve. La primera línea se desintegró, y el pánico se extendió como un virus por el resto del ejército. Los soldados, viendo a sus compañeros arrollados y superados, comenzaron a arrojar sus armas y a huir en desbandada. Lo que debía ser una batalla campal se transformó en una persecución caótica. La superioridad numérica de los comuneros se evaporó en un instante, demostrando que en la guerra, el terreno, la disciplina y el momento oportuno son a menudo más decisivos que la simple cantidad de hombres. Las banderas de las ciudades castellanas, que ondeaban con orgullo minutos antes, comenzaron a caer una tras otra en el barro, simbolizando el colapso inminente de su causa. En medio del caos y la desbandada general, 3 figuras se negaron a huir: Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. Los corazones palpitantes de la rebelión intentaron desesperadamente contener la marea de la derrota, pero sus esfuerzos eran inútiles. El ejército comunero ya no existía como una fuerza de combate. Era una multitud aterrorizada corriendo por su vida. Pronto, los capitanes se encontraron aislados, rodeados por un mar de enemigos. Juan de Padilla, el carismático líder toledano, luchó con la furia de un hombre que lo ha perdido todo. Su caballo cayó en el lodo, y a pie continuó defendiéndose hasta que fue abrumado por los caballeros del conde de Haro. Su captura no fue la de un soldado cualquiera, era la captura del alma de la revuelta. Cerca de allí, Juan Bravo, al frente de sus leales milicias segovianas, se vio igualmente rodeado. Firme y sin ceder un palmo de terreno, se batió hasta que la superioridad numérica del enemigo hizo imposible toda resistencia. Fue desarmado y hecho prisionero. Su rostro, un reflejo de la estoica dignidad castellana, incluso en la más amarga de las derrotas. Francisco Maldonado, el capitán salmantino, fue capturado en circunstancias similares, tratando de organizar una retirada imposible entre los restos dispersos de sus tropas. La estrategia de Velasco no solo consistía en derrotar al ejército, sino en decapitar el movimiento. La captura deliberada y casi simultánea de los 3 líderes principales fue un golpe maestro. Con ellos encadenados, cualquier esperanza de reagrupar a las fuerzas dispersas y continuar la lucha se desvaneció por completo. La rebelión, en el campo de batalla, había sido decapitada.
La historia militar está llena de batallas largas y extenuantes, de asedios que duran meses y campañas que se prolongan por años. La batalla de Villalar no fue una de ellas. Desde el momento en que la caballería del condestable Velasco comenzó su carga hasta la captura de los últimos focos de resistencia, apenas transcurrió una hora. Fue una derrota tan rápida como absoluta, un colapso fulminante que dejó atónitos a ambos bandos. La crónica de esa hora es la crónica de una masacre. La lluvia torrencial y el barro no solo anularon la ventaja numérica comunera, sino que también convirtieron la retirada en una trampa mortal. Los soldados que huían, pesados por el lodo y el pánico, eran presa fácil para la caballería realista, que los cazaba sin piedad por la llanura. El campo quedó sembrado de cuerpos. Las estimaciones hablan de más de 500 comuneros muertos y miles de prisioneros, una cifra devastadora para un enfrentamiento tan breve. El resto del ejército, quizás unos 6.000 hombres, se dispersó en todas direcciones, dejando tras de sí un cementerio de armas, estandartes y esperanzas rotas. Cuando la lluvia finalmente amainó, reveló una escena desoladora. El arroyo que cruzaba el campo, ahora teñido de rojo, arrastraba los despojos del combate. Los estandartes de las ciudades de Castilla yacían pisoteados en el fango, un poderoso símbolo del aplastamiento de sus libertades. La eficiencia del ejército imperial, profesional y bien dirigido, contrastó brutalmente con el coraje desorganizado de las milicias urbanas. En menos de 60 minutos, el poder militar de la Comunidad de Castilla había sido aniquilado por completo, no en una batalla gloriosa, sino en una matanza rápida y metódica, orquestada en un campo de lodo. Desde una posición elevada, a lomos de su caballo, Íñigo Fernández de Velasco y Mendoza contemplaba el resultado de su estrategia. El campo de Villalar, bajo un cielo que comenzaba a despejarse, era el lienzo de su victoria total. Este no era solo el fin de una batalla, sino la culminación de una campaña meticulosamente planificada para restaurar el orden y la autoridad del rey Carlos I. El condestable no había cedido a la impaciencia. Había seguido al ejército comunero, esperando el momento preciso, el error fatal. Y los comuneros se lo habían proporcionado, eligiendo marchar bajo la tormenta y ofreciéndole el terreno perfecto para su caballería pesada. La victoria fue el resultado directo de su paciencia, su astucia táctica y su capacidad para explotar las debilidades del enemigo y las condiciones climáticas a su favor. Para Velasco, este triunfo tenía un significado personal y político profundo. Como condestable de Castilla, su deber era defender el reino y la corona. Al aplastar la principal fuerza militar de los rebeldes, no solo cumplía con su obligación, sino que reafirmaba el poder de la alta nobleza, como pilar fundamental de la monarquía frente a las aspiraciones de las ciudades. Mientras sus hombres aseguraban a los miles de prisioneros y recogían los estandartes caídos, Velasco ya pensaba en los siguientes pasos. La guerra no había terminado, pero su corazón militar había dejado de latir. Dio órdenes claras sobre el destino de los capitanes capturados. Padilla, Bravo y Maldonado serían llevados a la cercana fortaleza de Villalba para ser juzgados. Su triunfo no era de júbilo ruidoso, sino de una satisfacción severa y calculada. Había roto el espinazo de la rebelión, y ahora comenzaría el proceso de imponer la paz del vencedor. El estruendo de la batalla de Villalar apenas se había extinguido cuando el destino de los líderes comuneros capturados fue sellado. No habría un largo proceso judicial en Valladolid, ni una defensa formal ante un tribunal imparcial.
La justicia del rey, encarnada en sus comandantes victoriosos, sería inmediata y ejemplar. En el mismo campo de batalla, entre los cuerpos aún sin recoger y el lodo teñido de sangre, se improvisó un tribunal. Los jueces eran los propios vencedores: el condestable de Castilla, Íñigo Fernández de Velasco, el almirante Fadrique Enríquez y otros nobles de alto rango. Para ellos no había nada que deliberar. Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado eran culpables de traición, de lesa majestad, un crimen imperdonable contra la autoridad divina del rey. El proceso fue una mera formalidad, un juicio sumarísimo carente de cualquier garantía legal. Los acusados, agotados, heridos y humillados, apenas tuvieron oportunidad de hablar. Las acusaciones se leyeron como una letanía de sus pecados contra la corona: levantar un ejército contra su señor, deponer a las autoridades reales y gobernar en nombre de una santa junta ilegal. La sentencia estaba dictada antes de que comenzara la farsa. Serían decapitados al amanecer del día siguiente en la plaza del mismo pueblo que había presenciado su derrota. La velocidad del veredicto tenía un propósito claro: aterrorizar. Buscaba aniquilar cualquier esperanza restante en las filas comuneras y demostrar que el poder de Carlos I era absoluto e implacable. La justicia no era un proceso de deliberación, sino una herramienta de poder, un golpe de espada tan rápido y letal como los que se habían asestado en el campo de batalla horas antes. El sol se ponía sobre Villalar, iluminando una escena no de justicia, sino de venganza. La mañana del 24 de abril de 1521 amaneció fría y gris en Villalar. El pueblo, que un día antes fue escenario de una batalla decisiva, se preparaba para presenciar su sombrío epílogo. En la plaza principal se había erigido un cadalso de madera, una estructura simple pero cargada de un simbolismo aterrador. Una multitud silenciosa, compuesta por soldados realistas y los pocos habitantes locales que se atrevieron a salir, rodeaba el lugar. Poco después del amanecer, los 3 capitanes comuneros fueron conducidos desde su prisión improvisada. Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado caminaron con una dignidad que contrastaba con la humillación de su derrota. No hubo súplicas de clemencia ni lamentos. Según las crónicas, su entereza impresionó incluso a sus verdugos. Juan Bravo fue el primero en subir al patíbulo. Al ver a su amigo y compañero Padilla, se dice que exclamó con dolor que se le permitiera morir antes que a un caballero tan valiente. Padilla, con una calma solemne, le respondió con una frase que resonaría en la historia: «Señor Bravo, ayer fue día de pelear como caballero, hoy lo es de morir como cristiano». Tras la ejecución de Bravo, le llegó el turno a Padilla. Antes de morir, entregó una carta para su esposa, María Pacheco, y otra para su ciudad, Toledo, reafirmando la justicia de su causa hasta el último aliento. Finalmente, fue ejecutado Francisco Maldonado. El verdugo cumplió su cometido con una eficiencia brutal. Las 3 cabezas fueron exhibidas en picas como una advertencia macabra para todos los súbditos del reino. El silencio que siguió a las ejecuciones fue profundo. No era el silencio de la paz, sino el de la sumisión impuesta por la fuerza. El movimiento comunero había sido decapitado, literal y figurativamente. En la plaza de Villalar, la rebelión de las comunidades de Castilla exhaló su último suspiro, dejando un vacío que solo el poder absoluto del rey se atrevería a llenar. La noticia de la masacre en Villalar y la ejecución de los líderes se propagó por Castilla como un reguero de pólvora, sembrando el pánico y la desolación. La moral del movimiento comunero, ya debilitada, se hizo añicos. La Santa Junta,
El órgano de gobierno rebelde se disolvió en medio del caos, con sus miembros huyendo para salvar la vida. Ciudades que habían sido baluartes de la rebelión, como Segovia y Salamanca, se apresuraron a rendirse y a suplicar el perdón real, esperando evitar la ira de las tropas imperiales. La resistencia se desmoronó casi por completo en cuestión de días. El ejército realista, bajo el mando de Íñigo Fernández de Velasco, avanzó sin encontrar oposición significativa, ocupando las ciudades rebeldes y restaurando la autoridad de la corona. Sin embargo, la represión no fue indiscriminada. El emperador Carlos, desde Alemania, promulgó un perdón general en 1522, pero este venía con una lista de casi 300 excepciones. Líderes, financistas y agitadores de la revuelta fueron excluidos, enfrentándose a la muerte, el exilio o la confiscación de todos sus bienes. Esta política de castigo selectivo fue devastadora para las élites urbanas que habían apoyado la causa, despojándolas de su poder económico y político. En medio del colapso general, una ciudad se negó a claudicar: Toledo. Liderada por la viuda de Padilla, la formidable María Pacheco, la ciudad resistió durante meses, convirtiéndose en el último bastión de la utopía comunera. Pero era una lucha sin esperanza. Aislada y sin recursos, la defensa de Toledo era un acto de desafío heroico pero fútil. La derrota de Villalar no solo fue una pérdida militar, fue el principio del fin, el desmantelamiento sistemático de un movimiento que había osado desafiar al poder imperial. El sueño de una Castilla gobernada por sus propias comunidades se desvanecía entre rendiciones, fugas y el eco de las ejecuciones. La batalla de Villalar fue mucho más que el aplastamiento de una revuelta. Fue un punto de inflexión en la historia de España. Su desenlace redefinió la relación entre el monarca y sus súbditos, marcando el fin de una era y el comienzo de otra. Con la aniquilación del ejército comunero, se silenció la voz de las ciudades y de las Cortes de Castilla, que habían intentado imponer límites al poder real y defender sus antiguos fueros y privilegios. El sueño de un gobierno pactado, donde el rey debía respetar las leyes y tradiciones del reino, murió en aquel campo de batalla. Carlos I, ahora sin una oposición interna organizada, consolidó un poder sin precedentes. La nobleza, que había sido clave en la victoria realista al aliarse con el monarca contra las ciudades, fue recompensada, pero también quedó más subordinada a la corona. El rey ya no era un primus inter pares, sino una autoridad central e indiscutible. Castilla se convirtió en el corazón fiscal y militar del vasto imperio Habsburgo. Sus recursos, tanto humanos como económicos, serían explotados para financiar las interminables guerras del emperador en Europa, sin que las cortes tuvieran capacidad real para oponerse. La derrota de los comuneros allanó el camino para el establecimiento de un Estado absolutista y centralizado en España. Villalar se convirtió en un símbolo. Durante siglos, fue el recordatorio de una rebelión aplastada, una advertencia contra cualquier desafío al poder establecido. No sería hasta el siglo XIX, con el surgimiento del liberalismo, que la causa comunera sería reinterpretada y reivindicada como la primera lucha por la libertad de los pueblos de España. Pero en 1521, el legado inmediato fue inequívoco. El rey había vencido y su autoridad sería, en adelante, absoluta.